Jack el Destripador fue uno de los asesinos más crueles y el más famoso de la historia, ya que ni siquiera lograron dar con su identidad. Hasta el día de hoy solo existen especulaciones. En el siglo XIX Inglaterra es la más poderosa de las naciones, y Londres, la mayor ciudad del mundo. Sin embargo, dentro de toda esta maravilla, existe un sector que vive en la miseria absoluta, el East End de Londres, donde se encuentra Whitechapel. Existe sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y a la llegada de refugiados judíos a partir del año 1882. Esto ocasionó bajas en los niveles de empleo y en la calidad de vida de las personas. Creció la pobreza, enfermedades, la violencia, el alcoholismo y la prostitución. Para finales del año 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. También, eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887, es el nombre que se le da a la violenta dispersión por parte de la policía montada de una manifestación pacífica de trabajadores exigiendo una mejora en sus condiciones de vida y protestando contra las políticas en Irlanda, en Londres, en Trafalgar Square el domingo 13 de noviembre de 1887. En medio de toda esta conmoción y mala reputación, las cosas se volverían aún peor en el otoño de 1888, porque Whitechapel se convertiría en el escenario de los grotescos crímenes de Jack el Destripador. En esa época hubo distintos asesinatos en 11 registrados, sin embargo solo 5 se dice que fueron causados por Jack el Destripador debido a los elementos que tenían en común. Se trata de Mary Ann Nichols, Anya Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dowes y Mary Jane Kelly, todas ellas prostitutas a las cuales les llamaban las víctimas canónicas. Según el detective Reid, todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares, todas las víctimas eran de la misma clase y vivían no más lejos de un cuarto de milla unas de otras. Su crueldad al momento de asesinar y la manera en que posteriormente mutilaba al cadáver fue lo que más causó pánico entre los residentes. Su modo de asesinar era el siguiente: comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima, para luego abrir, también a cuchilladas, su abdomen. En la mayoría de los casos, extirpaba sus órganos, en otros además aprovechó para llevarse un riñón, a modo de macabro recuerdo, y como si esto fuera poco, les desfiguraba el rostro. La descripción forense de los cadáveres es aún más perturbadora. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones, bajo la cabeza, el otro pecho, junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho. El corazón había sido arrancado. Como mencionamos anteriormente, estos asesinatos suelen denominarse los 5 canónicos para distinguirlos del resto de los asesinatos de Whitechapel. No figuran entre ellos los 2 primeros casos, las muertes de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. Smith fue abusada sexualmente en la calle Osborne del citado barrio el 3 de abril de 1888. Murió al día siguiente en el London Hospital por peritonitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina. En su declaración, ella dijo que había sido atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente, razón por la que se descartó este caso del expediente del Destripador. Tabram murió el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Este caso la policía lo asoció con los 5 canónicos, debido a la crueldad y la cercanía de la zona donde ocurrió, pero sin embargo no era el modo de operar de Jack el Destripador. Tabram no tenía cortes en la garganta ni el abdomen, y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los 5 canónicos. Ahora hablaremos de cada uno de los asesinatos cometidos por Jack el Destripador. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima, Mary Ann Nichols, a las 3:40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888, en la calle Bush Road. Tenía cortes en la garganta, el abdomen rasgado a la mitad con una profunda herida y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. La segunda víctima apareció el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 am. Era Anya Chapman. Su cuerpo se encontró cerca de la entrada del patio interior de la calle Ambury. Tenía 2 incisiones en la garganta al igual que Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman su vientre había sido completamente cortado y le habían extirpado el útero. Una mujer vio a Anya Chapman alrededor de las 5:30 de la mañana, acompañada de un extranjero de piel morena y mediana estatura. Tenía una capa oscura y un gorro como la de Sherlock Holmes. Su cuerpo fue encontrado sin vida a las 6:10 am. El médico G.B. Phillips acudió a levantar su cadáver. El tercer y cuarto asesinato, de Elizabeth Stride y de Catherine Dowes, ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue encontrado a la 1 de la madrugada, en Dudfields Yard. Presentaba un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo,
No tenía incisiones en el abdomen, lo cual hizo pensar a los investigadores que el destripador había sido interrumpido durante el ataque, o bien él no había cometido el crimen. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios no coincidían. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que era de tez morena, e incluso unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros dijeron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Dowes en Mitre Square, en la ciudad de Londres. Tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen, le habían sacado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero, también presentaba su rostro desfigurado. Se encontró su delantal ensangrentado, cerca de la entrada de un edificio de apartamentos, en la calle Goulston, y un grafiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que este tipo de textos eran comunes en Whitechapel en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el grafiti antes del amanecer bajo la sospecha de que podría incitar protestas antisemitas. Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kay sobre la cama de su recámara en Millers Court, Spitalfields, a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón, presentando también mutilaciones en el rostro. Nunca nadie oyó un solo grito, una petición de ayuda, lo que era muy extraño ya que se trata de un barrio donde las personas vivían, literalmente, hacinadas. Ninguno de los cadáveres presentaba heridas defensivas. Los 5 asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, un fin de semana y al término de un mes, siendo cada uno más cruel que el otro. Se le pidió al médico forense Thomas Bourne que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía textualmente: "No cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el homicida cortó primero la garganta. Kay es considerada como la última víctima del destripador. Sin embargo, el expediente de Whitechapel incluye otros homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Millett en Clark's Yard, calle Hay, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo. Casi 6 meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Castle Alley, Whitechapel. Tenía una herida en la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bourne, creyó que se trataba de una víctima más del destripador, aunque su compañero George Baxter Phillips opinó lo contrario al haber revisado los cadáveres canónicos. Algunos autores opinaron que el homicida de Mackenzie había imitado el modo de operar de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraron que era obra del destripador. También se halló el torso decapitado de una mujer, en el sótano de las nuevas oficinas de la Policía Metropolitana, en la calle Whitehall, el 2 de octubre de 1888. Anteriormente el brazo de la víctima había sido encontrado flotando en el río Támesis, cerca de Pimlico, y una de sus piernas yacía enterrada cerca de donde estaba el torso. Ya que la policía no pudo encontrar el resto de extremidades ni la cabeza, jamás pudo ser identificada. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también apareció debajo de un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891, en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo solo presentaba un corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto poco antes a la mujer con un tipo, llamado James Thomas Sadler, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas. Tanto el caso de Whitehall como el de la calle Pinchin, uno de los 11, del expediente de Whitechapel, involucraban el hallazgo de torsos mutilados de mujeres, a razón por la que se les catalogó como los misterios del Támesis, atribuidos a un solo homicida apodado como el asesino de los torsos.
El modo de operar de este asesino era distinto, por lo que no se le atribuyeron estos crímenes a Jack el Destripador. Una tercera mujer, cuyas extremidades fueron recogidas del río Támesis entre el 2 y el 25 de junio de 1889, podría tratarse del tercer asesinato del homicida del torso. Otras víctimas de asesinatos fueron encontradas durante este periodo. El 29 de diciembre de 1888 se halló el cuerpo de John Hill, un niño de 7 años, en Manningham, Bradford. De forma parecida a Kelly, la última de las víctimas canónicas, ya que tenía las piernas heridas y una oreja amputada, el abdomen seccionado, le habían extraído los intestinos y el corazón. La prensa especuló que había sido obra del destripador, y aunque el empleador del niño, el lechero William Barrett, fue arrestado en 2 ocasiones al ser acusado por evidencia circunstancial, al final fue puesto en libertad y la policía no arrestó a ningún otro sospechoso. Se pensó que Jack el Destripador había emigrado, ya que el cadáver de la estadounidense Carrie Brown apareció el 24 de abril de 1891 en Nueva York y, además de haber sido estrangulada, tenía un tenedor incrustado en la ingle y cortaduras superficiales en las piernas y la espalda. Aunque el cuerpo tenía todos sus órganos, la policía encontró un ovario en su cama. Al igual que ocurriera en el East End de Londres, Nueva York tuvo un flujo considerable de inmigrantes irlandeses en 1860. Si bien la prensa comparó este homicidio con los de Jack el Destripador, la Policía Metropolitana de Londres descartó cualquier vínculo entre estos. Los documentos policíacos sobre los asesinatos de Whitechapel permiten conocer cómo era el procedimiento de investigación en la época para recabar información. Un extenso equipo de oficiales iban de casa en casa y entrevistaban a los vecinos. El material forense mientras tanto era analizado por personal calificado. Cuando se identificaba a los sospechosos, la investigación se hacía más a fondo y, dependiendo de los resultados obtenidos, se decidía ya sea procesarlos o descartarlos del expediente. En relación a los asesinatos de Whitechapel, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó aproximadamente a 300, y detuvo a 80. Insatisfechos con el esfuerzo policial, un grupo de ciudadanos del East End de Londres comenzó a patrullar las calles bajo el nombre de Comité de Vigilancia de Whitechapel, cuyo objetivo era encontrar a posibles sospechosos de los asesinatos. Además de contratar a detectives privados para entrevistar a presuntos testigos, le sugirieron al gobierno que ofreciera una recompensa a cambio de información sobre el homicida, a manera de alternativa para recolectar más información. Debido al tipo de heridas de las víctimas ya que fueron retirados sus órganos, la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos. De acuerdo a un reporte elaborado por el inspector Swanson y dirigido a la oficina central, se visitaron 76 carnicerías y mataderos e investigaron a sus empleados durante 6 meses. Esta hipótesis venía reforzada por la propia reina Victoria. Para ella era imposible que un inglés fuera culpable. Estaba segura que debía ser un carnicero o ganadero proveniente de alguna de las embarcaciones de ganado que operaban entre Londres y la Europa continental, tomando en cuenta la cercanía de Whitechapel respecto a los muelles de Londres y el atraco de estos barcos cada jueves o viernes, y su partida el sábado o domingo, lo cual coincidía con los días en que habían ocurrido las muertes. Pese a lo anterior, lo cierto es que ninguno de los asesinatos ocurrió durante alguna de las fechas de arribo de los barcos, lo cual llevó a la policía a descartar esta teoría. Otra hipótesis era que, por ser Whitechapel lugar de residencia de numerosos judíos, los antisemitas tuvieron sospecha de ellos. Por ejemplo, la inscripción en tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine Dowes culpaba a los hebreos. Otro de los inculpados fue Montague John Druid, adulto joven, de buena ascendencia. Su cuerpo apareció en el Támesis en diciembre. Eso sí, él como casi todos, tenía una buena coartada para librarse. El día del primer crimen se hallaba jugando al cricket en el condado de Dorset. También Severin Klosowski se vería exculpado. Era conocido por su afición a envenenar mujeres, pero ocurre que los asesinos en serie rara vez cambian de modus operandi. En cuanto a Aaron Kosminski, a quien no ayude ser judío polaco, se le ha supuesto tan deteriorado mentalmente que, de haber sido el autor de los crímenes hubiera sido incapaz de guardárselo. Francis Tumbletti, también investigado, es uno de los personajes excéntricos que rodean al caso, un médico extraño, dado a flirtear con la delincuencia y aparente poseedor de una colección de órganos humanos. La prensa, por su parte, no dejaría de privilegiar con su atención a un cierto Dr. Cream, también envenenador de amantes, que al parecer habría hecho una confesión incompleta. Eso sí, en su agonía, soy aquel. El estamento médico siempre ha tenido relevancia en el ámbito de las sospechas en torno al destripador, y más aún si, como en el caso de Sir William W. Gould, hablamos de quién era el médico de la reina Victoria, lo que aporta morbo añadido.
Algo semejante le pasaría a Sir John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad femenina. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos, o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica e hipersexual dado el tipo de mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que el responsable obtenía placer sexual con los ataques, aunque para otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. Son pocos los consensos en torno a la personalidad del destripador. Uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales sería el Dr. Bond, el cual dijo: el asesino debe de haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe de ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable. Hay otro rasgo que Bond no señaló: el asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus callejones. Pero se sigue sin contestar la pregunta básica: ¿quién? La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que éste se burlaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las cartas estaba firmada por Jack el Destripador y a partir de ese entonces el asesino comenzó a ser nombrado por este apodo. La carta titulada Querido Jefe data del 25 de septiembre de 1888 y fue recibida inicialmente por la Central News Agency el 27 de septiembre, fecha que coincidía con el matasellos. El medio informativo le reenvió el documento a Scotland Yard 2 días después. Al principio se le consideró como una broma, sin embargo la carta fue tomada en cuenta después del hallazgo del cuerpo de Dowes, ya que al cadáver le faltaba una oreja y la carta, enviada 3 días antes del asesinato, incluía la amenaza de cercenar las orejas de la dama. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que la oreja de Dowes había sido incidentalmente cortada por el asesino durante su ataque. A lo anterior se suma el hecho de que el documento también afirmaba que el autor habría de enviar las orejas de su víctima a la policía, lo cual no ocurrió. La importancia de esta carta radica igualmente en que su autor usó, por primera vez el apodo Jack el Destripador para referirse a sí mismo, y desde entonces la prensa y policía, que solían llamarlo Mandil de Cuero, comenzaron a denominarlo así. De igual forma la Central News Agency recibió la postal Saukey Jack el 1 de octubre, fecha del matasellos. Cabe señalarse que la caligrafía y el tono eran similares a los de la carta Querido Jefe. El autor aseguraba que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí, y calificaba el homicidio como un doble evento, supuestamente en alusión a las muertes de Stride y Dowes. Aunque se llegó a pensar que la carta había sido enviada antes de que la policía hiciera públicos los asesinatos, de manera que hubiera sido improbable que alguien más tuviera conocimiento del doble evento en ese momento. Lo cierto es que la fecha del matasellos indicaba que su autor había enviado el documento más de 24 horas después de las muertes, cuando ya los medios daban cobertura de lo sucedido a la población. George Lusk, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió la carta desde el infierno el 16 de octubre. No obstante, al ser comparada con las cartas anteriores, el documento tenía otra caligrafía y estilo de redacción. La carta venía en una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado en etanol, y el autor aseguraba que se había comido el resto del órgano frito. Aunque algunas fuentes dedujeron que el riñón le pertenecía a Dowes, otras referencias concluyeron que se trataba solamente de una broma macabra. El cirujano inglés Thomas Openshaw, del London Hospital, examinó el riñón y determinó que sí era humano y provenía del costado izquierdo de la víctima. Pero fue incapaz de establecer otra característica biológica. Más tarde el médico recibió otra carta firmada por el destripador. Scotland Yard publicó el 3 de octubre facsímiles de la carta Querido Jefe y de la postal con la esperanza de que alguien reconociera la caligrafía. El 7 de octubre, George R. Sims explicó en el rotativo dominical referí que la carta había sido escrita por un periodista para acrecentar la popularidad de un periódico. Basándose en esa hipótesis, la policía confirmó poco después haber identificado a un periodista como el responsable de las misivas, llamado Tom Bullen,
según una carta enviada por el inspector John Littlechild a George R. Sims el 23 de septiembre de 1913. No fue sino hasta 1931 que el periodista Fred Best confesó que él y un colega de The Star habían escrito las cartas firmadas por Jack el Destripador con tal de acrecentar el interés en los homicidios de Whitechapel y mantener vivo el negocio. Todos los asesinatos relatados sirvieron para que las personas se dieran cuenta de lo peligroso y en la decadencia que había caído Whitechapel. Lamentablemente estos crímenes quedaron sin resolver y cientos de años después seguiremos sin saber absolutamente nada sobre la identidad de Jack el Destripador.